Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de taller de lectura y redacción. Vamos a revisar los diferentes tipos de texto, el proceso de escritura y el formato app. Aquí tienen el plan de la sesión de este día. En primer lugar, pues vamos a revisar los diferentes tipos de texto, el resumen como texto informativo, el ensayo como texto argumentativo. Vamos a revisar en qué consiste el proceso de escritura, la delimitación de un tema, el formato APA y finalmente pues vamos a dejar un espacio para que los alumnos que se vayan integrando pues puedan compartir sus dudas. ¿Qué sería un texto académico? Es una producción escrita en el ámbito de la educación superior, de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico aquellas publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por ser claro, por ser objetivo, por ser preciso, y desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. La estructura que presenta todo trabajo académico sería la presentación, donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla y el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Todos los textos académicos deben de contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen un apartado con anexos. Hay diferentes tipos de texto. En este caso vamos a revisar en qué consiste el texto expositivo. Exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas, informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo, proviene de una enciclopedia. Vamos a encontrar que se trata de un texto concreto, está escrito en tercera persona, en forma impersonal. Por lo regular utiliza también elementos del paratexto o elementos paralingüísticos como fotografías, y a partir de ello pues se espera que se entienda mejor este tema. Aquí tenemos nuevamente las características del texto expositivo. Son objetivos, son claros, son precisos, coherentes con información documentada, presentan una estructura lógica y objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal. Los elementos del paratexto, título, fotos, ilustraciones, índice, bibliografía, ofrecen más información para comprender mejor el contenido del texto. El resumen se elabora de un texto expositivo. Un resumen no debería de superar las 100 palabras, pero un resumen demasiado breve, por ejemplo, de unas 20 palabras, tampoco resultaría adecuado. Es aconsejable hacer un solo párrafo si se trata de un texto que tiene una cuartilla, pero si la complejidad del texto así lo exige, pueden hacerse varios párrafos. Aquí encontramos la lectura exploratoria en cuanto a pasos para elaboración del resumen. Está elogiar y examinar el texto que vamos a resumir para identificar el tema principal, el autor y su posible autoridad, la fecha y la actualidad de publicación, la fuente y su confiabilidad. Hay que hacer una primera lectura. En esta primera lectura vamos a leer todo el texto, vamos a subrayar y aclarar las palabras difíciles, vamos a identificar y subrayar las ideas importantes, vamos a hacer anotaciones al margen. Hay que separar las partes del texto para identificar el tema de cada uno de los párrafos. En una segunda lectura vamos a aprovechar todas las marcas que hemos realizado en la primera lectura y elaboramos un mapa conceptual. Se escribe el resumen apoyándonos en el mapa conceptual o cuadro sinóptico y no se transcriben las frases ni oraciones del original, sino que presentamos lo esencial del texto con base en la comprensión que hemos logrado. Encontramos algunas técnicas de reducción. Estaría, por ejemplo, la de generalización adecuada,
en donde se sustituye una idea de palabras por una noción más amplia que las englobe. Por ejemplo, planetas en lugar de Venus, Tierra y Marte. Está la supresión de partes no relevantes, en donde se omiten palabras y expresiones que se refieren a detalles que amplían la idea principal. Aquí tenemos un ejemplo de un fragmento. Este fragmento pues tiene una gran cantidad de adjetivos y como tal pues lo podemos convertir en una frase corta. Muebles viejos de maderas finas se apilaban por toda la mansión. Entonces ahí estamos sacando la idea principal, ¿sí? De todos esos detalles. Al inicio del resumen se debe de proporcionar información sobre la fuente, quién es el autor, el título editorial, año de publicación, actualidad. Dicho párrafo inicial, en el que se da además una idea general del texto, recibe el nombre de oración introductoria o introducción. Aquí tenemos un ejemplo de un párrafo introductorio. Les dejo algunos minutos para que puedan leerlo. El resumen va a exponer de forma condensada lo elemental del texto, entonces retomamos cada una de las oraciones principales que identificamos dentro de la lectura del texto y vamos a estar uniendo cada uno de estos párrafos por medio de conectores o por medio de nexos. Un trabajo no puede ser considerado serio si no se relee, si no se retoca antes de la entrega. Hay que revisar aspectos de claridad, de coherencia, de ortografía, de acentuación, de léxico. Hay que utilizar verbos de tipo expositivo para presentar la información. El autor plantea, expone, presenta, indica, establece, señala. Hay que cuidar que la redacción sea coherente y tenga unidad, que presente un orden lógico y que las ideas estén estructuradas como un todo. Hay que revisar y corregir la calidad de la escritura. En este caso, revisar la sintaxis, el uso de los nexos de las palabras, el uso adecuado de estas palabras, la ortografía, la acentuación, la puntuación. Hay que revisar la referencia al final en el estilo de documentación que corresponda. También encontramos dentro de la clasificación de diferentes textos los textos argumentativos. Los encontramos o los ubicamos en diferentes esferas sociales. Dentro del ámbito académico, pues estaría el ensayo, la ponencia, la monografía, el examen. Dentro del ámbito periodístico estaría el artículo de opinión, la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Dentro del ámbito jurídico estaría la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación. Dentro del ámbito publicitario está el aviso, el anuncio, el afiche, el folleto. El ensayo, de acuerdo a la RAE, es un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Hay diferentes tipos en este caso, de temas que podemos considerar pues como idóneos para poder hacer un texto argumentativo. Se tratan de temas que son controversiales, es decir, aquellos en los que podemos encontrar diferentes posturas. Estaría como ejemplo redes sociales, comunicación o incomunicación social, porque es cierto que las redes sociales nos acercan con otras personas de diferentes lugares del mundo, pero también podríamos hablar de incomunicación social, por ejemplo, cuando estamos dentro de algún restaurante y de repente vemos a familias enteras que no se comunican, pues porque cada uno está dentro de su red social
están con sus dispositivos y difícilmente se están comunicando entre ellos. Estaría esta parte de alimentos orgánicos más sanos o más caros, agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. Dentro de los alimentos orgánicos, pues en primer lugar hay que preguntarnos qué es un alimento orgánico, si es aquel que venden a lo mejor más caro en un supermercado o es aquel que puedo comprar a lo mejor directamente de las manos de un campesino y pues que podría ser incluso pues mucho más sano que otro tipo de alimentos que podemos encontrar en los supermercados. Estaría también esta idea del agua embotellada. En algunos países en donde se puede tomar el agua del grifo, pues todavía está la duda acerca de por qué siguen tomando agua embotellada cuando pueden fácilmente tomar agua del grifo. En ocasiones se convierte en un riesgo para la salud porque hay algunas aguas embotelladas que tienen muchas sales y cuando se consumen en exceso, pues puede ser un riesgo para la salud. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Estaría la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. En el desarrollo vamos a revisar la argumentación del ensayo que va a permitir al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales pueden ir acompañadas de citas, de ejemplos, de pruebas para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Y en la conclusión, aquí se permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y puede ser que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación. En este caso es acerca de un ensayo. Alguien podría decir, pues quiero escribir un ensayo acerca de educación. Sin embargo, pues me podría pasar casi toda la vida así tratando de terminar este ensayo tan extenso. Por lo tanto, pues tendría yo que ser un tanto más concreta, decir de educación, pues me interesa la evaluación educativa. Dentro de evaluación educativa podría hablar de la evaluación sumatoria e incluir la calificación de diferentes actores educativos y quedaría mi tema como la integración de la evaluación docente, parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral. Entonces, así paso de un tema muy general que sería educación a un tema mucho más específico dentro de esta delimitación. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información y suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema de trabajo. Vamos a ir colocando cada uno de los temas y subtemas. Le vamos a colocar diferentes números para que de esta forma empecemos a organizar nuestras ideas dentro del texto. Y finalmente, pues les comento que este esquema se convierte al término de nuestro ensayo en el índice de ese ensayo, de ese trabajo escrito. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente
para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. La lectura crítica implica la reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido o fichas de trabajo y dentro de estas fichas pues podemos colocar citas y a partir de ello, comentarios y a partir de ello ir enlazando estas ideas hasta ir conformando nuestro trabajo escrito. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que nos sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas, para llamar la atención sobre ciertas ideas. Y pues bueno, al ser un texto académico, podemos utilizar una serie de citas y de referencias dentro del trabajo escrito. Cuando hablo de referencias, pues sería esta lista que vamos a colocar al final del texto escrito. Cuando se trata de un libro, los datos que voy a colocar sería el apellido paterno del autor seguido de coma, la inicial de su primer nombre, en este caso se llama Daniel, por eso estoy escribiendo de punto, el año de publicación, el título del libro, que sería un dato que cuando es una fuente que es un libro, lo voy a destacar o lo voy a enfatizar por medio de cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Si se trata de la primera edición, no voy a colocar este dato. A partir de la segunda edición es cuando coloco el dato de la edición entre paréntesis o también podría colocar el número de volumen entre paréntesis después del título del libro. Dos autores, voy a indicar el apellido paterno de los dos autores, la inicial de su primer nombre, voy a unir a estos dos autores por medio de la conjunción y el año de publicación, el título del texto y al final el nombre de la editorial. Recordar que como se trata de un libro, voy a estar colocando en cursivas el título del texto. Si son 3 autores o más, en las referencias se colocan hasta 20 autores, de acuerdo a lo que me comenta, en este caso, pues las reglas de APA. Voy a indicar el apellido paterno de cada uno de los autores, la inicial de su primer nombre. Voy a separar los datos de cada uno de estos autores por medio de punto y coma. Después el año de publicación, el título del texto y al final el nombre de la editorial. Obras sin fecha, voy a escribir en este caso, aquellas fuentes que no tienen año de publicación, los voy a colocar como S.F. que se refiere a sin fecha. Obras con un mismo autor y año, suele coincidir en algunos casos, algunas obras que son del mismo autor, pero nos vamos a dar cuenta que se tratan de diferentes fuentes y por lo tanto, para que no suelan ser confundidas, pues debemos de colocarlas por medio de las letras del abecedario, 1895A, 1895B y así sucesivamente. Tesis, en este caso nuevamente escribo el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Si tuviera un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, María Teresa, voy a colocar M.T. que se refiere a las iniciales de su primer nombre. Después, el año de publicación, el título de la tesis, el grado de la tesis entre paréntesis, si es una tesis de maestría, si es una tesis doctoral, si ha sido no publicada, la universidad o la ubicación. Después, si se trata de un video de YouTube, voy a colocar nuevamente los datos del autor, recordar que se coloca el apellido paterno, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, el título del texto, lo que sería la URL de donde se sacó esta información.
De una revista, nuevamente voy a indicar el apellido paterno del autor, seguido de las iniciales de su primer nombre, el título del artículo, el título de la revista. Después voy a indicar este nombre de la revista, lo indico en cursivas, el número de la edición y al final el número de las páginas en donde está ubicado este texto. De un periódico, nuevamente sería el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, el año de publicación. Cuando tengo otros datos, por ejemplo, el día y también el mes, se coloca en primer lugar el año de publicación y después los demás datos, el título del artículo, el nombre del periódico que voy a colocar en cursivas y al final los números de páginas en donde está este artículo. En este caso sería de la sección a la página 16. De un documento en línea, pues nuevamente sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación o la fecha de revisión, entre paréntesis, el título del trabajo, también el nombre de la revista. Recordar que cuando se trata del nombre de una revista lo voy a colocar en cursivas, el número de revista que se coloca entre paréntesis y finalmente la URL en donde está ubicado este texto. Las referencias se van a presentar ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo primer apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido paterno es Zárate, lo coloco hasta el final de la lista de referencias. Obviamente, si yo coloqué una serie de referencias es porque estuve indicando a lo largo del desarrollo o del texto escrito, estuve indicando una serie de citas. Hay diferentes tipos de citas en APA. Las citas textuales cortas de 4 líneas o menos serían de unas 40 palabras, pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas. Las citas largas se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo y aquí no hay necesidad de usar comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. Voy a indicar esta frase o esta idea entre comillas dobles y al final voy a utilizar una cita parentética. ¿Por qué se le llama cita parentética? Porque coloco los datos de la fuente entre paréntesis. Los datos que lleva una cita parentética sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. Ahora, nombro constantemente el número de párrafo porque si estoy utilizando una página web, pues no voy a encontrar los números de paginación, el número de párrafo. Entonces, el número de página. Entonces voy a enumerar cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde yo saqué la información. Acá tenemos una cita textual larga que tiene más de 40 palabras. Voy a indicar el apellido paterno del autor, en este caso sería del primer autor, porque tiene más de 2 autores. Voy a escribir et al, que significa y otros. Cuando escribo et al, pues ya no tengo que escribir pues todos los demás apellidos de los demás autores, simplemente utilizo el apellido del primer autor, et al, 2014, entre paréntesis, después dejo un espacio o sangría después de 2 puntos y empiezo a copiar tal cual el fragmento o la idea que voy a citar. Al final indico el número de página o de párrafo. Recordar que cuando se trata de una cita textual corta o de una cita textual larga, debo de colocar el número de página al final. Una cita parafraseada es cuando yo explico con mis propias palabras las ideas de un texto.
nos vamos a dar cuenta que cuando estoy elaborando algún tipo de investigación y yo quiero explicar a lo mejor con mayor sencillez algún tipo de frase o de idea con respecto a alguna temática en particular, o incluso cuando estoy realizando alguna investigación y quiero que mi texto sea de divulgación científica, es decir, que lo puedan comprender diferentes personas independientemente de que sepan o no acerca de investigación científica, pues lo voy a explicar con unos términos mucho más sencillos. Para ello, pues puedo utilizar la cita parafraseada, en donde utilizo mi propio lenguaje para poder explicar con mayor sencillez algunas ideas. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a colocar, sin embargo, aunque se trate de una cita parafraseada, debo de indicar la cita, ¿sí? Siempre que retomo las ideas de otros autores o de otras fuentes, debo de colocar la cita para que no me acusen de plagio. En este caso sería el apellido paterno de cada uno de los autores de de este texto, el año de publicación, y después empiezo a anotar como tal la cita parafraseada. Hay una etapa de posescritura en la cual voy a verificar errores ortográficos, signos de puntuación, grafías, muletillas. Voy a revisar los márgenes, los títulos y los párrafos que estén bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete, si está correcta la estructura del ensayo, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores, si existe una jerarquía de ideas y si se mantiene la atención del lector. Pues bueno, aquí llegamos a una serie de dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando, o si tienen alguna duda con respecto de alguna actividad que han estado elaborando. Bien, pues me parece que no hay dudas. Sin embargo, pues si hay alguna duda posteriormente, pues sugiero que me la envíen por medio de la mensajería o por medio del correo institucional. Pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Cristian Saraí, por estar dentro de esta sesión. Espero que les sirva. Recuerden que dentro de la parte del módulo, ahí vamos a encontrar diferentes tipos de texto que van a tener que desarrollar, así como también hay pues esta parte del proceso de escritura que debemos de tomar en cuenta para cualquier tipo de texto, así como el formato APA que nos va a servir para diferentes actividades escritas. Pues que tengan una excelente tarde, que estén muy bien. Hasta luego, Saraí.